Qué honor, qué privilegio es volvernos a encontrar en nuestro canal Respira. Mi nombre es David Sinestrosa y para mí es un gusto, es un honor traer un episodio más de nuestro capítulo Víctimas de la Guerra. Y la pregunta que nos hacemos es ¿por qué Jesús tenía que morir? ¿Por qué Dios tenía que hacer tal sacrificio? ¿Cómo es posible que su dolor cure el universo? ¿Por qué fue necesaria la muerte de Cristo? Saben, es importante que entendamos que nada, y Él tenía que hacer todo eso porque nada en este mundo podría haber ganado nuestra completa confianza a medida que se aseguraba el universo contra una fuerte rebelión. Mira lo siguiente. El amor no puede ser forzado. Nuestro amor debe ser dado libremente. Y para poder amar a Dios debemos llegar a conocerlo. En nuestra condición caída nosotros hemos perdido de visión, o más bien hemos perdido la vista completa del verdadero carácter y los métodos de Dios. Las distorsiones de Satanás han oscurecido nuestras mentes. Solo la revelación del carácter divino puede remover las malinterpretaciones de Satanás. Y solo uno igual a Dios podría revelar claramente ese carácter. Ahora, Cristo vino a este mundo como Dios en carne humana para vencer la oscuridad en la cual Satanás había envuelto al mundo. La vida del Salvador y su muerte refutan las mentiras que Satanás ha dicho sobre Dios y vindican su carácter y el gobierno frente a la humanidad y el universo observante. Y es importante entonces que nos preguntemos esto. Cristo mismo afirmó que su misión era revelar el carácter del Padre a la humanidad y asimismo restaurar el amor de Dios en nuestros corazones. En su oración final, cuando Él estaba en momentos pocos antes de su crucifixión, Él afirmó: y les he dado a conocer tu nombre y les daré a conocer aún más, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Jesús murió para demostrar que aunque Dios tenía el poder absoluto, Él nunca lo usaría para restringir nuestras libertades individuales, para que podamos tener una libertad real en su gobierno. Quizás has escuchado el adagio que dice que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, pero la cruz de Cristo nos revela que Dios no es corrupto, aunque tiene el poder absoluto. Piensa en esto. El Dios Todopoderoso podría usar su poder para forzarnos a hacer cosas a su manera, pero en cambio nos da la libertad de tomar nuestras propias decisiones. Él respeta tu individualidad, Él respeta tu libertad, Él respeta cada una de sus criaturas inteligentes. ¿Podría haber algo más glorioso que esto? ¿O qué consiste en realidad? ¿O qué es eso de la gloria de Dios? Muchas personas conciben la gloria de Dios como una gran muestra de su poder, de su fuerza, de su fuego, pero están totalmente desvirtuados de lo que realmente es. Si hay algo que tenemos que entender es que no hay algo o no hay una forma más grande de explicar la gloria de Dios que su carácter como tal. Y debido a que somos finitos, muchos humanos frecuentemente reaccionamos con temor a un Dios todopoderoso. Y desafortunadamente, este temor con frecuencia conduce a la rebelión. Una vez que Satanás hizo sus acusaciones, Dios no podía ganar su caso mediante una muestra de poder, ya que inevitablemente al hacerlo hubiera resultado en una sumisión basada en el temor. Dios nunca, pero escucha esto muy bien, nunca utiliza sus tácticas coercitivas, porque son contrarias a su carácter benevolente. El uso de la fuerza y poder para presionar que las personas sigan su camino, eso viola la ley de la libertad y resultaría en una rebelión posterior. Tales métodos pertenecen a Satanás, pero si Dios los empleara, Él perdería su caso. Aunque Él tiene un poder inmenso, esa no es la fuente de su gloria, porque el poder solo nos va a intimidar, nos llevaría a temerle y posteriormente destruiría nuestro amor por Él. Alguien muy famoso, del siglo XIX como George MacDonald, afirmó la misma idea. ¿Qué es lo más fuerte que Dios tiene?, se preguntaba él. Él decía, ¿será su poder? Y él mismo respondía, no, porque el poder no podría hacer de él lo que nosotros queremos decir cuando decimos Dios. ¿Ves? Un ser cuya esencia fuera solamente poder sería una negación de lo divino y ninguna adoración justa podría ser ofrecida a él. Solo un servicio basado en el temor. John MacDonald. ¿Ves? Y el poder no es lo importante. En cambio,
lo más importante es la confiabilidad del único ser que posee todo el poder. Y el carácter del único que tiene todo el poder es lo que realmente da la gloria divina. Por ejemplo, aunque Dios es todopoderoso, Él nunca puede ser provocado. Aún en las circunstancias más horribles y abusivas, Él nunca podría ser provocado a usar ese poder para su propio interés. Cuando la humanidad reconozca esto completamente, entonces se va a restaurar la confianza y se va a regenerar el amor, se va a regenerar lo que nosotros necesitamos en nuestros corazones para que nuestros corazones y nuestras mentes sean sanadas por Él y Él nos pueda restaurar. La Biblia dice muy claramente que en el libro de Ageo, si tú lo puedes notar, en el libro de Ageo, en el capítulo 2, versículos 7 y 9, algo muy interesante. Y dice que la gloria del segundo templo judío sería más grande que la del primer templo. Y esto es muy interesante porque nosotros leemos en el libro de Esdras que los levitas más ancianos y jefes de la familia se lamentaron, escucha muy bien, se lamentaron cuando vieron el segundo templo porque era tan pequeño en comparación con el de Salomón, que ellos se preguntaban, si el segundo templo era más pequeño que el primero, ¿cómo podría ser más glorioso? La mayoría de los estudiosos bíblicos explican que el segundo templo fue más glorioso porque Jesús caminó en sus atrios. Pero en el anterior, leemos que cuando el templo de Salomón fue dedicado, los sacerdotes, escucha esto muy bien, los sacerdotes, no pudieron entrar debido a que la luminosidad de la gloria de Dios era muy grande. En otras palabras, para que tú lo puedas entender, Dios vino a ambos templos. Uno en su esplendor al descubierto y al otro en forma humana. Sin embargo, Ageo afirma que el segundo es más glorioso. ¿Por qué? Porque fue en el segundo templo donde Cristo reveló el carácter de Dios. Porque fue en el segundo templo donde Cristo mostró que Él preferiría permitir que sus criaturas abusaran de Él antes de usar su poder de manera egoísta. En el segundo templo, Cristo demostró que podemos confiar en el único que tiene todo el poder. Y cuando Moisés habló con Dios en la montaña, lo mismo sucedió. ¿Ves? Y él respondió, Dios fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad. Él guarda misericordia a millares y perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres y de los hijos. Sabes, fue en la cruz donde Dios presentó la más grande demostración de amor de su carácter. Fue por medio de la cruz que vemos claramente que Él es misericordioso, que Él es compasivo, que Él es perdonador, que Él es paciente, que Él es bondadoso, que es fiel, que es verdadero. La cruz revela que nada que hagamos lo provocará a usar su inmenso poder de una manera egoísta. Aunque Él es todopoderoso, es aún más misericordioso. El Creador, Él respeta tu individualidad, de sus criaturas, de cada una de nosotros. Sabes, aun si nosotros abusamos de esa individualidad e intentamos destruirlo, Él nos respeta. Mi nombre es Davison Nestroza y para mí es un gusto, es un honor presentarte un episodio más de cómo podemos ser sanos, libres, al encontrar y descubrir la forma correcta como Dios nos ha creado. Nuestro próximo capítulo vamos a mirar los dos grandes problemas que ocurrieron en la cruz y cómo nosotros podemos entender realmente el problema y la clave en permanecer en el camino de la vida. Dios te bendiga, un feliz día y que Dios te bendiga.